Bienvenidos a Parmenas Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búsquenos como Carlitos y los Impuestos. Antes de empezar el programa les recuerdo que estamos llevando la campaña #Código Fiscal de la Federación y diariamente publicamos un fundamento del Código Fiscal. Vamos a empezar el programa de hoy. ¿Cómo cambiar a México? Antes de empezar el programa de hoy me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19, que de acuerdo a las autoridades son 282,000 personas. Ya estamos en el último tramo de este año, donde seguimos en pandemia de COVID-19, pero al mismo tiempo parecería que ya la superamos, ya que si vemos lugares públicos como bares o algunos restaurantes, están llenos y sin ninguna medida de sana distancia o uso de cubrebocas. Esperemos que ahora que se termine de vacunar a más gente, se logre la inmunidad de rebaño y podamos regresar a la normalidad. Vamos a empezar el tema de hoy, ¿cómo cambiar a México? Esta pregunta me la hice desde que iba en secundaria, ya que al ver en ese entonces las noticias, siempre veía muchos problemas sociales como pobreza, delincuencia organizada, la famosa corrupción, la salud pública de poca calidad, la educación sin reformas de fondo educativas, además de las escuelas públicas les faltaba la mayor parte de las veces mantenimiento, las calles les faltaba mantenimiento, igual que a los parques públicos. Estos problemas sociales se repiten como si fueran cíclicos, año tras año, sexenio tras sexenio, sin importar el partido que tome el poder. Por lo que me surge actualmente la pregunta, ¿cómo cambiar a México? Todos en nuestras vidas alguna vez jugamos los rompecabezas. Me imagino que cambiar a México sería como lograr completar 29 millones de piezas, porque somos 129 millones de personas, de acuerdo al INEGI. Esas personas algunas tendrán que trabajar en el sector público para darle vida al Estado de Derecho, que se divide en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y la otra parte será el sector privado, que normalmente está conformado por todas las familias que tratan de luchar y salir adelante con sus negocios familiares o trabajando en grandes empresas. Recordemos que el Estado de Derecho se formó para que exista un orden social, y de esta manera los que estamos en el sector privado logremos desarrollarnos plenamente en nuestras actividades familiares, empresariales o profesionales. Pero esa idea tan sencilla pareciera que a los gobernantes se les olvida y en lugar de buscar que el Estado busque un orden, se vuelve un Estado creador de muchas leyes difíciles de entender y cumplir, además de las altas multas y penas de privación de libertad que se aplican mayormente a los ciudadanos de a pie, que no cuentan con asesorías de grandes firmas de abogados para dar cumplimiento a esas leyes, además de su defensa, ya que al acudir a alguna de esas firmas es muy caro. Por lo que, como vemos hasta este momento, armar el rompecabezas de 129 millones de piezas parecería un reto en donde todas las mexicanas y mexicanos deberíamos tratar de empezar teniendo las bases mínimas para cambiar a México. De lo contrario, seguirán pasando los sexenios y nunca existirá el cambio que nos imaginamos cuando vamos a votar o que escuchamos en los anuncios de los partidos políticos en tiempo de elecciones. ¿Cómo cambiar a México? Para empezar, desde nuestra opinión, debemos entender que la base de un cambio verdadero en nuestro país está en las leyes que emanan del poder legislativo. Estas leyes deben ir en favor a los ciudadanos de a pie, siendo claras y fáciles de entender, sin exagerar en multas millonarias y privaciones de libertad de varias décadas, en donde solo, como mencioné al principio, pueden lograr evadir los que cuentan con grandes abogados y los demás ciudadanos de a pie tienen el riesgo de poder caer en una hipótesis de esas leyes complicadas, difíciles y podrían perder su libertad. En las leyes está la base del cambio de México, ya que si fueran claras y fáciles de entender, cuando las estén haciendo valer el Poder Ejecutivo, tendrán como premisa que tanto el gobierno como los ciudadanos de pie entienden lo mismo, es decir, le dan la misma interpretación que dará como resultado que no exista la corrupción. Con leyes claras y fáciles de cumplir, se da también la tan deseada seguridad pública, sin tener que comprar miles de patrullas, cámaras de vigilancia para toda la ciudad. Me dirán, ¿y eso cómo es posible? Se los voy a poner de esta manera. Si las leyes fueran fáciles y claras,
se podría dar el gran paso del civismo legal en la educación pública, ya que los maestros les entenderían fácilmente y podrían enseñarlas en las escuelas, provocando que la gente las conociera a temprana edad, lo que provocaría que al educarse en las leyes, los mismos ciudadanos de pie las aplicarían sin tener la intervención de la policía o el poder judicial por medio de sentencias. Por cierto, si las leyes fueran claras y fáciles de entender, el poder judicial tendría menos trabajo, tal vez solo un cuarto de lo que tienen actualmente, ya que la gente podría interpretar las leyes fácilmente, tal vez hasta podría conciliar sin hacer uso del poder judicial, donde los juicios son muy tardados y desgastantes para los que promueven estos juicios. Actualmente el Poder Ejecutivo menciona que ya se transformó México, que ya somos diferentes, pero en realidad cada vez es más difícil vivir en este Estado de Derecho que se encuentra en México. Por lo que, mencionando el Poder Ejecutivo que dice que ya estamos en un cambio, que todo ya mejoró porque se está atacando la violencia desde la raíz, es decir, atacando la pobreza con todos los programas sociales de ayuda a la gente más necesitada como estudiantes, personas de la tercera edad. En principio es una buena idea, pero se necesita completar con leyes claras y fáciles de entender. De nada sirve se entreguen millones de pesos a tanta gente que vive en pobreza, en donde si no cumple alguna ley difícil de entender, le cobrarán multas de miles de pesos o se le puede privar de su libertad. Con leyes claras y fáciles de entender, se puede lograr el cambio que siempre soñamos para México, donde todos podamos iniciar un negocio, ir al hospital público si nos enfermamos, o podamos tener acceso a la educación pública, poder viajar libremente por el país y sobre todo sentirnos seguros en todo el país. Actualmente este sexenio le apostó a la seguridad pública en desarrollar la Guardia Nacional, que antes era la Policía Federal, donde actualmente se busca militarizarla para que exista más certeza en el combate a la delincuencia organizada. Pero aunque pareciera una buena idea en un principio, no lo es, ya que si las mexicanas y mexicanos no tienen claro las leyes, porque no son fáciles de entender, además de que no se cuenta con una educación pública de esas leyes que deben de ser claras y fáciles de entender, todas las mexicanas y mexicanos seguirán haciendo lo que quieran, provocando tanta violencia en el país como son el caso de los linchamientos, que es cuando los ciudadanos toman justicia por propia mano, al ignorar el Estado de Derecho. El Estado de Derecho debe buscar que las leyes sean fáciles y claras de entender, además de su enseñanza en las escuelas públicas. Nunca lograremos acabar con la corrupción y seguiremos viendo tantos casos que parecieran de películas de Hollywood si no logramos tener leyes fáciles y claras. Vamos a comerciales y regresamos. Ya regresamos. El tema de hoy: ¿cómo cambiar a México? Les voy a dar unos ejemplos de cómo las leyes de México se vuelven más complejas y difíciles de cumplir por parte de los ciudadanos de pie. Estos ejemplos son de los casos que me han tocado ver en la oficina donde trabajo y también como ciudadano de a pie. Empecemos con las leyes fiscales. Estas son unas de las más difíciles de interpretar y cumplir. Recordemos que la obligación de pagar impuestos está en el artículo 31, fracción cuarta constitucional, donde a través del Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y su reglamento, la Ley del IVA y su reglamento, la Ley del IEPS y su reglamento, la Ley Aduanera y su reglamento, tenemos que determinar nuestros impuestos y pagarlos a través de declaraciones mensuales y anuales. Se me olvidaba. También debemos de seguir la resolución miscelánea que publica la Secretaría de Hacienda, donde en un principio no debería de existir, ya que causa inseguridad jurídica, ya que debería ser publicada, pero por medio del Poder Legislativo para garantizar la seguridad jurídica. La complejidad de las leyes fiscales radica
en que los términos que se utilizan son dudosos, con varias interpretaciones, en donde en la actualidad hay ciertos términos como razón de negocios o sustancia económica que solamente podrá ser interpretados por la Secretaría de Hacienda en cuanto a qué significan y si tu negocio cumple con esas definiciones, por lo que es un claro ejemplo de inseguridad jurídica para los contribuyentes. Continuando con la complejidad de los impuestos, sigue la fórmula para calcularlos, donde existen para personas físicas, que son los ciudadanos que se inscriben para pagar impuestos, y las fórmulas de las personas morales que se refieren a las empresas. Las fórmulas no están explicadas concretamente en la ley, como las que existen en otras áreas, sino que a través de artículo por artículo se van desarrollando, es decir, van diciéndote qué sumar, qué quitar y después debes multiplicar y luego quitar. Total, es muy difícil entender estas fórmulas, donde al ser tan complejas, cuando existen revisiones por parte de la Secretaría de Hacienda, la mayor parte de las veces esta Secretaría se encuentra con errores en las fórmulas de los contribuyentes, dando como resultado el pago incorrecto de los impuestos y el cobro de diferencias de impuestos que se llama créditos fiscales. El mundo de los impuestos es un claro ejemplo de que para poder cambiar a México se deben de hacer leyes claras y fáciles de entender. En este caso, que todos pudiéramos leer las leyes fiscales, pudiéramos hacer las fórmulas para pagarlos, y si tuviéramos revisiones de parte de la Secretaría de Hacienda, ya no deberían existir diferencias de impuestos, gracias a que las leyes fueran claras y fáciles de entender. La propuesta del gobierno actual para solucionar esta problemática no es seguir la fórmula que les menciono de cambiar las leyes por claras y fáciles de entender, sino crear un régimen de confianza que, si bien es cierto, es un primer paso para tratar de lograr un cambio, no es suficiente, porque seguramente la ley que regule este régimen será difícil y poco claro en algunos términos. Ya que las leyes fiscales fueran claras y fáciles de entender, el siguiente paso es el civismo fiscal en la educación pública del país, enseñando las leyes fiscales y su finalidad, que desde nuestro punto de vista es que se pueda lograr que se ocupen los impuestos para los derechos humanos. Otro ejemplo de las leyes que últimamente han afectado a los ciudadanos de pie son las que tienen que ver con las instituciones bancarias, en específico la Ley de Instituciones de Crédito, que, con la idea de dar seguridad a sus usuarios para evitar la clonación de cuentas, ponen en riesgo a los usuarios de dejarlos fuera de los bancos, ya que están cancelando las cuentas bancarias si no das tus datos biométricos, donde mucha gente, la mayoría pensionados, sus huellas se están borrando, causándoles un perjuicio en lugar de beneficio. Además, que nadie nos garantiza el buen uso de los datos biométricos que los usuarios de los bancos tienen. Es decir, si existirán indemnizaciones por parte de los bancos si estos tienen un mal uso. Por lo tanto, esta ley va en contra de nuestros derechos económicos, que está dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos. Acá podemos ver que, por no ser la ley clara, la de las instituciones de crédito en cuanto a qué va a pasar con los usuarios que no tienen huellas digitales, los bancos los dejarán fuera del sistema financiero. El artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en su inciso E, menciona el uso de sistemas automatizados que coadyuven el cumplimiento de las medidas y procedimientos que se establezcan en las propias disposiciones de carácter general, donde la Secretaría de Hacienda es la que solicita diferentes requerimientos a la institución bancaria, como lo son el conocimiento del cliente, la información para apertura de cuentas, cómo deberán resguardar la información, capacitación al personal bancario para resguardar la información, el uso de sistemas automatizados, estructuras internas bancarias para darle cumplimiento a todos los puntos anteriores. Todas estas medidas y procedimientos son para prevenir y detectar actos, omisiones o operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 bis del Código Penal Federal, o que pudieran ubicarse
en los supuestos del artículo 400 bis del mismo código. Como vemos, la Secretaría de Hacienda, en este caso, hace las leyes más difíciles de cumplir para evitar delitos, siendo que la respuesta es las leyes que deben de ser claras y fáciles de cumplir, las leyes fiscales. Y de esta manera se pueden evitar delitos fiscales. En este caso, van a perjudicar a millones de pensionados al no existir en la ley nada acerca de que los bancos que solicitan datos biométricos, tomando como fundamento la implementación de sistemas automatizados, donde la ley no establece que esos sistemas no deberán ser utilizados para personas que no tengan huellas digitales por ser de la tercera edad, donde se desaparecen las huellas por la edad. Un claro ejemplo de lo que les quería compartir hoy. Las leyes no son claras ni fáciles de cumplir en México. Si no logramos hacerlas fáciles y claras, México nunca cambiará y solo estará el cambio en la publicidad política de los gobernantes en turno, pero nunca se verá un cambio en la sociedad mexicana, nunca se verá menos una equidad social, nunca se verá disminuida la corrupción, nunca se verá el México que soñamos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo cambiar a México? Espero les haya gustado el programa del día de hoy, ¿Cómo cambiar a México? Los invitamos a comprar el libro Carlitos y los impuestos de forma electrónica en Amazon Gandhi. Si lo requieren físico está en CCA Puebla, y recuerden que los impuestos no es un castigo siempre que se ocupen para otorgarnos nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.